tardes y bienvenidos a la librería Tercios Viejos. Dar muchas gracias a la librería por permitirnos hoy estar aquí y a todos ustedes pues por dedicar un rato de su tiempo a escucharme en esta conferencia en la que vamos a hablar hoy sobre España frente a la piratería en Somalia, respuesta a una amenaza anacrónica. La dinámica de la conferencia pues va a ser la siguiente. Vamos a hablar primero un poco presentando sobre qué es la piratería, un delito que consideramos que sería anacrónico. Luego vamos a hablar de la compleja realidad de Somalia para centrar un poco pues, el contexto. Vamos a hablar del surgimiento de la piratería como tal, una amenaza inesperada, la piratería somalí. Luego vamos a hablar de España y la respuesta europea, que es decir, la puesta en marcha de la Operación Atalanta. Después vamos a hablar de España frente al delito de piratería como tal. Y por último haremos la conclusión. Antes de comenzar me gustaría hacer 3 pequeñas puntualizaciones, siendo la primera que evidentemente la conferencia está enfocada con una perspectiva divulgativa, es decir, no vamos a salir expertos de aquí. Todo este tema es realmente muchísimo más complejo, vamos a dar realmente matices para que salgamos de aquí pues, con una idea general. Con que tengamos 3 ideas claras cuando salgamos, pues me doy por satisfecho. Entonces, con que conozcamos un poco qué es la piratería, por qué tuvo tanta repercusión el tema de Somalia y cuál fue la respuesta que le dio España, con esas 3 ideas generales podemos darnos por satisfechos. Luego, la segunda puntualización sería que hay algunas diapositivas en las que hay mucho texto, por ser temas de, pues de derecho internacional. No me gusta poner texto en las diapositivas, pero no me queda otra, entonces realmente tampoco nadie se tiene que asustar por ver ahí muchísimo texto. Es simplemente pues para ayudar a seguir la explicación. Incluso está subrayadas las palabras clave, así que en ese sentido nadie se preocupe ni se asuste cuando vea ahí mucha palabra, ¿no? Y por último, pues simplemente puntualizar que el tema de las preguntas, personalmente prefiero que se hagan al final, para no interrumpir, pero si alguien ve que en un momento puntual se está perdiendo o yo no estoy explicando lo suficientemente bien, pues se levanta la mano sin ningún problema y yo en el momento en que vea que se puede contestar sin ningún problema, pues le doy respuesta, ¿vale? Entonces, dicho eso, pues bueno, pues comenzamos. Vamos allá. Piratería, una amenaza anacrónica. ¿Y por qué anacrónico, entre comillas? Bueno, anacrónico se considera aquello que pertenece a otra época, que no es realmente algo que pertenezca a nuestro tiempo. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros hablamos de piratería, realmente lo que nos viene a la mente sería pues bueno, a lo mejor a más de uno le viene a la mente pues la canción del pirata, viento en popa a toda vela, con 10 cañones por banda, porque pensamos en esto, en la piratería del siglo XVIII, que está muy presente en toda nuestra cultura, pues gracias a películas, gracias a los cómics, incluso los juguetes. Todos hemos jugado alguna vez de pequeños pues a ser piratas, ¿no? A vivir esas grandes aventuras, recorriendo los mares, ¿no? Disfrutando de esa libertad de los mares en busca de grandes tesoros. Y lo cierto es que la realidad de la piratería no tiene nada que ver, no es glamurosa, no tiene pues nada de especial en ese sentido, no son grandes aventureros. La realidad de la piratería está mucho más vinculada pues con una situación de extrema necesidad y de pobreza de la gente que vive en la costa, ¿no? O sea, realmente el último recurso que le queda a los marineros y a los pescadores locales ante una situación de pobreza. Entonces, ¿cuáles podrían ser, digamos, las 5 características que definen a la piratería? No tienen por qué darse todas, pero podríamos decir que las 5 principales son, en primer lugar, una situación de extrema pobreza y necesidad, de que no queda ninguna otra salida para poder sobrevivir. Luego tiene que darse pues, una situación de un Estado débil, es decir, que la autoridad del Estado pues, apenas exista para que los piratas pues, puedan operar sin tener miedo a ser pillados pues, por las fuerzas policiales o militares del país que procede, ¿no? La tercera característica sería una geografía pues, que sea favorable, es decir, que permita tanto que los piratas puedan navegar como que puedan esconderse. La cuarta característica sería que tiene que ser una zona que sea propicia, es decir, que haya víctimas. Si no pasan barcos por la zona, no hay nada que rascar. Entonces, evidentemente, tiene que haber una cierta afluencia de barcos que se puedan atacar. Y quinto, que sería una de las principales, la piratería es de carácter oportunista, es decir, buscan presas fáciles. Los piratas no se complican. A la primera que encuentran ciertas dificultades, suelen desistir. Buscan presas fáciles que permitan un rápido beneficio económico. Entonces, aplicando un poco estas características generales, pensando, ¿no?, que la piratería pues, es algo que pertenece al siglo XVIII, la realidad es que en pleno siglo XXI sigue vigente. Es cierto que ahora no tanto como hace a lo mejor una década o 2, pero sí que es vigente. Entonces, si por ejemplo analizamos este mapa, que es un mapa pues, del tráfico marítimo internacional de ayer, podemos ver en verde los barcos mercantes, en rojo pues, los barcos cisterna, y en naranja, no sé si aprecia mucho, pero bueno, son barcos pesqueros, ¿no? Entonces, así a simple vista, podemos apreciar, desde esa perspectiva general, que se aprecian muy bien unas ciertas líneas, ¿no?, que transcurren alrededor del mundo. Entonces, las que más nos interesan pues, son precisamente pues, donde hay una mayor afluencia de barcos y donde la geografía es favorable para precisamente los piratas puedan llevar a cabo sus actividades delictivas.
De este modo, pues podemos decir que hay 3 puntos principales en el mundo donde se da el problema de la piratería. El primero, que fue hace unos años, más a finales de los 90, principios de la década del 2000, fue en la zona del estrecho de Malaca y la zona del mar de la China meridional, que es una zona que favorece bastante la piratería, entre otras cosas, pues por la propia geografía. Es una zona en la que hay muchas islitas, entonces es muy fácil que los piratas puedan atacar un barco y desaparecer rápidamente y esconderse, ¿no? Otra zona que también está más vigente, aunque es también ciertamente ocasional, pero que sí que también está dando muchos problemas últimamente, es la zona del Golfo de Guinea. Principalmente en la zona de Nigeria, aprovechando el delta del Níger, ahí sí que es cierto que los piratas pues últimamente sí que están moviéndose bastante, ¿no? Pero lo que es el protagonista hoy de nuestra conferencia es precisamente Somalia. Somalia, ¿por qué? Pues porque es el punto perfecto, es decir, todas esas características que hemos dicho antes, esas 5, se cumplen todas en Somalia. Y además es que lo más importante es que, no sé si se aprecia bien, pero bueno, si nos fijamos en el mapa justamente donde está el Cuerno de África, un momento, aquí. Vale, sí, perfecto. Aquí en esta zona del Cuerno de África podemos ver claramente cómo por aquí va una línea que baja por aquí, por el canal de Suez, baja por el Mar Rojo, Golfo de Adén, y que discurre por aquí, por aquí, por aquí, hacia Asia. Principalmente hacia China, que es donde pues, se produce la mayor parte de la producción del mundo, ¿no? Entonces, claro, el problema que suponía la piratería en Somalia, pero precisamente en este punto en concreto, es la capacidad de ahogar el tráfico marítimo internacional. Eso fue el principal problema que había. Se ve muy claramente, teniendo en cuenta las circunstancias que se dan ahora mismo, con la situación de crisis en el Mar Rojo, ¿no? Con los hutíes y todo esto, como pues, los barcos, precisamente los cargueros están dando toda la vuelta aquí al continente africano, y se ve perfectamente. Por eso he puesto este mapa, que aunque a lo mejor así a bote y pronto pues puede aturullar un poco, pero me gusta porque esta perspectiva general podemos ver perfectamente estas líneas, como todos evitan en la medida de lo posible, pues intentar evitar el Mar Rojo y esta situación de peligro que se da actualmente, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues la piratería no es de otro siglo, sigue viva, sigue activa, y hace unos años pues fue un problema bastante importante al poder suponer un cuello de botella y poder asfixiar el comercio internacional. Entonces presentamos aquí pues, a los que son los protagonistas, ¿no? los piratas somalíes. En esta fotografía podemos apreciar perfectamente, pues, digamos, desde el modus operandi hasta también pues, la evolución que sufrió la piratería en Somalia. Entonces, en esta primera foto de aquí arriba podemos ver perfectamente cómo actúan. Es decir, los piratas actúan en pequeños barcos de este tipo, que son principalmente pues, de pesca, llamados esquifes. Son muy rápidos en ese sentido. Y normalmente, pues dentro de que los ataques se podían producir a cualquier hora del día, se intentaban aprovechar las horas en las que hay menor luminosidad. Entonces, la mayor parte de los ataques se producían o al amanecer o al anochecer. Los piratas intentaban acercarse de manera que no fuesen vistos a los barcos que iban a atacar, y en el momento en el que estaban al lado, pues se juntaban y tendían estas escalas, o con garfios intentaban abordar el barco, y una vez que podían subir, pues se hacían con el control del barco. Normalmente ese era el objetivo, pero en caso de que llegasen a ser detectados, sí que es cierto que en caso de ser detectados, pues los piratas tendían a abrir fuego para asustar a las tripulaciones que estaban indefensas en esos momentos iniciales, para que así se apartasen, ¿no? Y poder subir a bordo sin ningún tipo de problema y poder hacerse con el control de la embarcación. El tipo de armamento que utilizaban, pues bueno, no se ve aquí muy bien, pero bueno, sí que se ve aquí a uno de ellos que va portando un lanzagranadas RPG y los típicos Kalashnikov, que bueno, que son omnipresentes en todo el continente africano, ¿no? Entonces, una vez capturados estos barcos, lo que se hacía era llevarlos posteriormente pues, a un punto seguro en la costa, es decir, o cerca de sus campamentos bases, o cerca de algún puerto amigable, en el que se establecía vigilancia, pues primero, para que no pudiese ser rescatado por fuerzas internacionales, o para que no lo pudiese robar otra banda de piratas, ¿no? Entonces, una vez ya en un puesto, digamos, seguro, pues lo que se hacía era establecer contacto con los dueños del barco y se les pedía un rescate. Claro, evidentemente, en los momentos iniciales en los que esto es un problema que nadie se esperaba, es un momento en el que la sorpresa pues está ahí, el beneficio económico es muy importante porque todo el mundo se dedica a pagar. Entonces, claro, eso crea un efecto llamada, que lo que hace es cada vez generar un mayor problema en la zona, cada vez hay más piratas, y además se ve perfectamente en esta foto como cada vez van mejorando más los medios. No solamente porque tienen dinero para mejorar sus capacidades, como podemos apreciar aquí, por ejemplo, en esta foto, en la que ya apreciamos que la lancha pues llevan 2 motores más potentes, sino que también en un momento en el que ya empieza a haber una presencia internacional con la que intentar pues reducir la influencia que tienen los piratas y el daño que está haciendo en la zona, pues también ellos mismos se ven que están forzados a tener que alejarse cada vez más de la costa, entre otras cosas, pues para dificultar y que las propias fuerzas internacionales se tengan que separar y que tengan que barrer mucho más territorio y les sea mucho más difícil. Entonces también pasan a utilizar pues lo que son los buques nodrizas, es decir, es un barco más grande en el que pues muchas veces
transportan simplemente pues, más bidones de gasolina y llevan a remolque estos esquifes, o en los que directamente portan los esquifes, serían barcos más grandes que estos, ¿no? Pero en los que directamente portarían los esquifes y en el momento en el que llegan al punto adecuado que les interesa patrullar, pues bajarían el esquife más pequeñito al mar y ya desde ahí pues operarían, ¿no? Y luego ya una vez pues se volverían a recoger y volverían. En caso de que no hubiesen tenido éxito, en caso de que hubiesen tenido éxito, pues se llevarían el barco a su campamento base, ¿no? Entonces, bueno, como podemos comprobar, y lo estamos viendo aquí en estas fotos, no es una amenaza, es perfectamente visible y podemos darnos cuenta de que la piratería pues, sigue estando viva en el siglo XXI, ¿no? Entonces, para poder hacer frente a un problema, desde un punto de vista jurídico, lo primero que hace falta es definirlo para poder perseguirlo. Entonces, el problema que tenemos con la piratería es que, tal y como viene recogida en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, que es, digamos, la base a nivel jurídico que existe en cuanto a los mares, el problema con la piratería es que tiene que tener dos características importantes. La primera es que tiene que ser con un propósito personal, que esto es evidente, ¿no? O sea, básicamente lo que se busca es el enriquecimiento. Pero lo más importante para poder perseguirla desde un punto de vista internacional es que se tiene que producir en alta mar. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues también conforme a lo que dicta en la Convención de Naciones Unidas, tal y como se recoge los espacios marítimos, supone que, digamos, el espacio territorial en el mar de un país, de una nación, se extiende a lo largo de 200 millas náuticas. Las millas náuticas, para hacernos una idea, es 1,8 kilómetros, es un poquito más, no llega a ser 2 kilómetros, ¿no? Pero con eso nos podemos hacer un poco una idea para pasarlo más al sistema nuestro. Entonces, realmente las diferencias que hay aquí, pues bueno, son un poco más a nivel económico, de derechos fiscales, que para lo que es la conferencia no nos interesa, ¿no? Pero sí que es importante en el sentido del problema que había en Somalia, porque tenemos un problema, es decir, si el delito de piratería se comete en las aguas de un Estado, a nivel internacional no se puede hacer nada, porque eso se considera que es jurisdicción de ese Estado y las fuerzas internacionales, o desde un punto de vista del derecho internacional, no se puede actuar, porque eso se considera que es un robo a mano armada. Entonces, ese era el problema que había en Somalia, es decir, produciéndose principalmente en el Golfo de Adén, la distancia que hay, no hay margen en ese sentido por distancia de donde se producía, porque es un sitio, digamos, en sentido estrecho. Entonces, los delitos se están produciendo dentro de las aguas territoriales de Somalia. Y aparte luego también tenemos otra posibilidad, es decir, si los piratas atacan aquí un barco, pero luego lo llevan a la costa y se recogen aquí dentro, pues desde un punto de vista del derecho internacional tampoco podemos actuar. Entonces, eso los piratas lo sabían, jugaban con eso a su favor y ese fue el problema que hubo en un primer momento para poder intentar solventar este problema. ¿Vale? Conociendo un poco ya cómo funciona la piratería, pues podemos explicar un poco cuál es la realidad que se da en Somalia. Entender cuál es el contexto del por qué surge la piratería. Bueno, Somalia, como podemos comprobar, pues es un país que está ubicado justamente en la zona del Cuerno de África y como salta a la vista, pues es un país que tiene muchísima costa, tiene más de 3.000 kilómetros de costa, siendo de hecho yo creo que es el país con más costa de toda África, o si no uno de los que más. Somalia tiene, digamos, tres características principales para poder entender este país, aparte de la clara vinculación que tiene pues, con el mar, por toda la costa que tiene, pero hay tres características importantes que tiene, que serían, en primer lugar, es un país en torno a unos 17 millones de habitantes, donde la mayor parte de la población es musulmana suní, de la rama sufí, es decir, que siguen una interpretación, digamos, estricta de la Sharia. La segunda característica importante de Somalia sería que su sociedad, pues por tradición, por cultura, se organiza en torno a clanes. En Somalia hay 5 clanes principales, aunque luego hay diversos subgrupos, pero hay 5 clanes principales repartidos por todo el territorio. El problema es que después de tantos años de conflictos a nivel interno y tantos problemas de hambrunas, de sequías y todo esto ha generado muchísimos desplazamientos a nivel interno de la población. Con lo cual, esos territorios que antes estarían más o menos delimitados y repartidos entre los clanes, ahora están todos intermezclados, lo cual al final supone pues también un germen de tensiones y que aumenta todavía más la situación de inestabilidad a nivel interno. Y el tercer aspecto para tener en cuenta, para entender un poco cuál es la realidad de Somalia, sería que es un país que tiene un pasado colonial importante, pues entre otras cosas se refleja en que es la República Federal de Somalia, es decir, es un estado federal, que eso significa que, primero, por tema de colonialismo, estuvo bajo influencia francesa, británica e italiana. Lo que sería la Somalilandia francesa, cuando llegó el tema de la independencia, pues siguió su propio camino y sería lo que hoy en día es Djibouti. La que estuvo bajo la influencia británica es esta región de aquí, Somalilandia, que siempre ha querido ir realmente no formar parte, es la más independiente en ese sentido. De hecho, en 1991, con el estallido de la guerra civil en Somalia, pues declaró su propia independencia.
Y luego toda esta zona de aquí, más así pegada, más hacia allá, pues eso, la parte más del este y más hacia el sur, eso fue la que estuvo más bajo la influencia italiana. Entonces, claro, esto supone que hay claras diferencias también a la forma de entenderlo, pues por ese bagaje cultural que ya hay diferencias dentro del país. El país actualmente, pues como hemos dicho, es una república federal, hay 6 estados federados dentro, con escasa, pues al final eso también crea pues escasa autoridad por parte del Estado central. Entonces, para entender un poco también los problemas de dónde surge y pues por qué Somalia lleva siendo prácticamente desde hace 30 años un Estado fallido, que se vea cualquier lista o cualquier organismo internacional siempre figura entre los países más pobres del mundo, pues los problemas en Somalia surgen desde el año 91, es decir, anteriormente, desde el año 1969 hasta 1991, el país estuvo bajo el régimen socialista de Siad Barre, que es este señor que tenemos aquí a la izquierda. Entonces, es cierto que inicialmente en los años 60, 70, pues tuvo mucho apoyo por parte de la población, porque sí que es cierto que económicamente el país llegó a despegar un poco, pero luego con el paso de los años, pues se dio un proceso en el que él intentaba centralizar el poder frente al tradicional, pues eso, la tradicional importancia que habían tenido los clanes, con lo cual eso pues al final le acabó poniendo a los clanes en contra. Por otro lado, pues también la importante represión que se realizó contra los opositores. Por otro lado, pues también el fracaso de esas medidas económicas, porque en el momento en el que se intenta nacionalizar la industria y todas estas medidas típicas socialistas, pues también supusieron a largo plazo un fracaso en la economía que acabó pues suponiendo un empeoramiento de la calidad de vida de la gente. Y luego aparte también, por otro lado, fruto también un poco de esa herencia colonial, ¿no? Pues había territorios en disputa con el país al lado, con Etiopía, que no estaba claro a quién pertenecían o quién dejaban de pertenecer. Entonces, bueno, pues esas disputas pues al final acabaron en una guerra entre el 77 y el 78 que se solventó pues con una derrota por parte de Somalia. Entonces se creó ahí un caldo de cultivo perfecto para que al final se produjese un levantamiento por parte popular que acabó con el régimen. Pero claro, una vez que existe ese vacío de poder y que ya el régimen desaparece, el problema es que se empieza a producir una guerra civil entre todas las partes. El país entra en absoluto caos y se producen matanzas indiscriminadas por todos lados, ninguna de las partes se consigue imponer, los clanes se pegan entre ellos, hay otras facciones también por parte del ejército, por diversas partes, que no consiguen imponerse al final ninguno, el país es un desastre absoluto. A esta situación de caos propia de los conflictos y de las matanzas que se producen, se junta además que entre el 91 y el 92 hay una importante sequía que se extiende por todo el país, genera una hambruna terrible, que ahora pues más de 250.000 personas mueren por inanición en el país. El país es un completo caos, que no hay por forma de pillarlo, ¿no? Entonces, a lo largo de los 90 y hacia finales de los 90, principios del 2000, se llega a una cierta tranquilidad, que no paz, pero bueno, sí hay una cierta tranquilidad en la que, las diversas facciones ven que no consiguen imponerse ninguna definitivamente sobre la otra, hay una calma tensa, y ya por lo menos en el exilio sí que desde diversas partes pues se intenta llegar a un cierto acuerdo para formar o recomponer una especie de gobierno central que pueda volver a restaurar el control en el país, ¿no? Evidentemente todas estas ideas pues son muy bonitas vistas desde el exterior, pero chocaban pues frontalmente con la realidad que había en el país, es decir, no había forma alguna de intentar poner a todos de acuerdo. De hecho, es tal el descontrol que existe en el país y que ninguna de las partes consigue imponerse, que curiosamente, pues sobre todo en la parte del centro y del sur del país, pues las poblaciones empiezan a regirse de manera autónoma y pues para intentar poner un control mediante la Sharia, es decir, crean sus propios tribunales e intentan dirigirse de esa manera. Entonces llega un momento en que se crea un grupo, un movimiento, ¿no? Que es la Unión de Tribunales Islámicos, que intenta hacerse con el poder o por lo menos recapturar cierta hegemonía en la parte sur del país, que llegan a lanzar en el 2006 una ofensiva sobre la capital, Mogadiscio. Llegan a tomarla, expulsan a los señores de la guerra que estaban asentados desde hace muchísimos años en Mogadiscio, llegan a controlar la capital, importantes partes de la parte, más del centro y del sur del país, ¿no? Esta avance islamista preocupa mucho a nivel internacional, pero sobre todo preocupa mucho a Etiopía, que a finales del 2006 pues lanza una ofensiva que consigue que estos tribunales islámicos, esta unión de los tribunales islámicos, sea expulsada de la capital, pierda importantes partes del territorio que había conseguido capturar y que quede otra vez, aislada a los núcleos rurales, ¿vale? A raíz de este varapalo, que las facciones más radicales de la Unión de Tribunales Islámicos dan pie a otro grupo, que es que es de carácter islamista, radical, terrorista, que sería Al-Shabaab. Al-Shabaab es un grupo que está vinculado a Al-Qaeda, es actualmente uno de los principales problemas que tiene el país porque es muy activo. Entonces, esta fue una de las principales circunstancias, ¿no? Que dieron, al final, acabaron con esos intentos, ¿no? De llegar a formar un gobierno. Es decir, en el 2004 se había creado más o menos un gobierno de transición,
con escasa, prácticamente nula autoridad ni ningún tipo de nada. Pero bueno, después de esa intervención que se hizo, después de quitarle cierto poder a la Unión de Tribunales Islámicos, se llegó a un acuerdo en el que en el 2012 ya se crea el gobierno federal de Somalia, se crea esta constitución del 2012, es una constitución provisional, pero bueno, es un buen paso, ¿no?, para empezar a intentar dar reforma al país, aunque no se ha conseguido. Es cierto que se han llegado a producir elecciones presidenciales de aquella manera, pero bueno, lo cierto es que al final el Estado, como tal, el gobierno federal, tiene poca capacidad de hacer nada en el país, porque su autoridad se ve completamente contestada tanto pues por los estados federados, es decir, por ejemplo Somalilandia o Puntlandia, pues funcionan de una manera bastante autónoma. Los propios gobiernos locales, pues los propios clanes también, pues al final van a su bola. Y también aparte pues el problema de Al-Shabaab. Al-Shabaab controla ciertas partes del sur del país que sí que es cierto que suponen un problema importante, ¿no? Entonces, junto a todos estos problemas, digamos, que tenemos de la autoridad inexistente por parte del Estado, se juntan además pues los problemas que tiene el país pues, por sus propias características geográficas. Es decir, es un país que tiene un clima que es árido, muy seco, solamente tiene 2 temporadas de lluvias que están muy separadas entre sí, porque al final, bueno, con los ciclos monzónicos. Entonces, es un país que está muy acostumbrado en ese sentido a sufrir pues sequías constantes. De hecho, actualmente pues sufrió una sequía en 2011, otra en 2017 y una que va arrastrando de 2021 que sigue hasta la actualidad. El problema además es que junto a estas sequías se junta que en esos pequeños periodos de lluvias pues son lluvias torrenciales que acaban generando pues inundaciones. Entonces no es que sirvan de mucha ayuda, digamos, tampoco para el campo ni la agricultura, porque lo único que hacen es anegar completamente y destruir pues todo lo que hay, ¿no? Esto es un problema además realmente serio para un país que es prácticamente rural, es decir, prácticamente no existe industria en Somalia, el 80% de la población pues sobrevive de lo poco que consigue, ¿no?, de la ganadería y la agricultura, y es difícil realmente sobrevivir en un país en estas condiciones. Es decir, es un país que actualmente Somalia sobrevive gracias a las ayudas al desarrollo internacionales y las remesas que puedan mandar pues las comunidades que están en el exilio, pero estamos hablando de un país en el que hay prácticamente 7 millones de personas que están pasando hambre y que sobrevive pues gracias a los envíos constantes de alimentos por parte del Programa de Naciones Unidas, ¿no?, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Junto a estos problemas, pues también el tema del desempleo, el tema de que no existe trabajo, de que apenas hay condiciones de sobrevivir, pues al final acaban generando también un problema importante con respecto, por ejemplo, a la drogadicción que hay en Somalia. Primero, a nivel, digamos, cultural, está muy asentado en Somalia el tema del consumo del khat. El khat pues, son las hojas de un árbol que se mastican, se meten en la boca, pues como tenemos aquí, se meten en la boca y se mastican directamente. Es un estupefaciente que, entre otras cosas, quita el apetito, lo cual en una situación de extrema pobreza, pues bueno, es una forma un poco de sobrellevar la miseria, ¿no?, pero que crea un estado como un cierto estado de euforia. Entonces está muy culturalmente expandido entre ellos, es algo común, ¿no?, que los hombres pues que se junten para masticar esto y sirve un poco pues como evento social, en el que discuten un poco pues como al país, eso, ¿no?, es como un club de fumadores, digamos, un poco entre comillas, ¿no?, sería la tradición, ¿no? Y luego otro de los problemas que existe también con respecto a la drogadicción es entre los niños, es decir, la propia situación desastrosa del país ha llevado a que muchas familias hayan mandado a los niños o con familiares que viviesen en ciudades o niños que se han quedado huérfanos pues porque sus padres han muerto pues por diversos motivos, han acabado en las ciudades y han acabado viviendo en la calle. Entonces es cierto que en Somalia se da un problema de que hay muchísimos niños que viven en las calles abandonados y ahí han caído pues en todo problemas de drogadicción, que hace unos años era más el tema de snifar pegamento por el bajo costo que tenía, más que con el tema del consumo de khat, que se da más entre los adultos. Entre la población infantil pues sería más el tema de snifar pegamento, o en los últimos años se ha notado más el tema de abusar de los somníferos. Entonces, como podemos ver, es un país que en ese sentido pues presenta pocas esperanzas de futuro y que es una situación bastante complicada la que afronta pues la población a nivel general, ¿no? Pero claro, esto estamos hablando a nivel general, pero luego tenemos que ver un poco cuál es la situación concretamente en la costa y por qué se produce el tema de la piratería. Sabiendo cuál es el contexto general, pues bueno, el tema de la piratería también tiene sus propias razones aparte. Es decir, Somalia, como hemos dicho, pues por toda la línea de costa que presenta, está muy vinculado al mar. Tradicionalmente, además, la pesca que se ha producido durante toda la vida es artesanal, es decir, al final pues son 3-4 pescadores que se suben en este tipo de barcas que hemos dicho, ¿no?, los esquifes, que se van con las redes y que pescan de esa manera. El problema es que desde que el país se encuentra envuelto en una guerra civil, desde que empieza en el 91, no existe ninguna autoridad, no hay nadie que vigile los mares y no hay nadie que pueda controlar pues cómo se pesca en las aguas de Somalia. Entonces, el problema es que al no existir autoridad y ser un sitio
muy propicio para la pesca, las aguas de Somalia se vieron infestadas pues, por barcos pesqueros procedentes de naciones extranjeras que aprovechaban ese descontrol para su propio beneficio. Entonces, claro, los pescadores de Somalia, si comparamos el barquito de la izquierda con los modernos barcos pesqueros actuales, no tienen ninguna capacidad de competir en igualdad de condiciones. No solamente es que no puedan competir por sus propios medios contra semejantes barcos, sino que es que además una pesca de esa manera no regulada y tan intensiva dio lugar a que hubo problemas en los que hubo una sobreexplotación de los recursos marinos. Pues si esta situación fuese poco, además se junta que a finales del 2004 se produce un tsunami, que no sé si lo recuerdan ustedes, pero bueno, el tsunami que fue el 26 de diciembre del 2004, que arrasó toda la zona del Índico, se originó en las costas de Sumatra, que está en la otra punta del océano, pero tuvo tal violencia que llegó a las costas de África. Y, por ejemplo, en Somalia, pues es cierto que murieron pues, más de 300 personas, arrasó completamente pues, toda la infraestructura pesquera de la zona que estaba, pues, de las zonas costeras, aparte de que también pues, tuvo una importante repercusión sobre los ecosistemas marinos. Con lo cual, claro, la situación para los pescadores era muy difícil. Pero es que aparte se produce un nuevo problema. Es decir, cuando toda esta ola que ha generado todo esto retrocede, empiezan a aparecer en las costas de Somalia, principalmente las del norte y también un poco las zonas centrales, este tipo de contenedores que podemos ver aquí. Y dirán, ¿y esto qué es? Bueno, pues si se fijan, son contenedores metálicos que son básicamente de residuos tóxicos, tanto nucleares como químicos de todo tipo. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde finales de los años 80 se había producido un tráfico ilegal de residuos que los había básicamente traído desde Europa a la mafia italiana, en un momento en el que la Unión Europea estaba empezando a poner restricciones más importantes con el tema medioambiental, pues era mucho más fácil deshacerse de este tipo de recursos, se los daban a la mafia los llevaba a Somalia, teóricamente que se iban a enterrar en algún punto, pues que sirviese como de vertedero. Evidentemente pues se pagaba muy poco en comparación con lo que hubiese supuesto llevar esos otros sitios para hacerse cargo adecuadamente de estos residuos, y muchas veces lo que hacían era directamente tirarlo al mar, en vez de enterrarlos en el punto que hubiesen acordado con los clanes o con las tribus de allí de Somalia. Muchas veces pues para evitar gastos y evitar viajes y eso, pues directamente se tiraban al mar, con lo cual cuando se produce todo esto, estos contenedores aparecen en la orilla contaminando, muchos de hecho se llegan a romper y suponen un problema no solamente para el propio ecosistema, sino que muchas poblaciones de la costa pues llegan a sufrir pues graves problemas a nivel físico y de salud. Con lo cual, claro, si nos damos cuenta de que el sistema, la subsistencia de la gente que vive en la costa está pues muy afectada, pues llega un momento en que no les queda otra opción que lo que ya hemos dicho al principio, pues lanzarse a recurrir a actividades ilegales, delictivas, pues porque no hay otra opción para sobrevivir. Entonces, es cierto que la piratería como tal, podríamos decir que surge a partir del 2005, cuando pues, bueno, el tema del tsunami es digamos, un punto de inflexión para la gente que vive en la costa, pero sí que es cierto que desde finales de los 90, en esos primeros años del 2000, sí que se había producido algún incidente, es cierto que suelto, aislado, ¿no? Pero que se había producido ciertos incidentes en los que las propias poblaciones de pescadores de la costa habían llegado a actuar, digamos, un poco pues como de guardacostas, es decir, para intentar proteger sus recursos, viendo cómo eran esquilmados pues, por estos barcos pesqueros extranjeros. Sí que se había llegado a producir en algunos puntos muy locales, se habían llegado a producir pues, algunos intentos como establecer pues, sus propias patrullas en las que llegaban a abordar a los barcos pesqueros que pasaban por allí y que veían que estaban aprovechándose la situación, se les abordaba y se les exigía pues, pagar pues, o dar parte de eso o exigir unos ciertos tributos, ¿no? Entonces podríamos fijar ahí un poco pues esa parte, ahí los orígenes de lo que sería la piratería que se dio posteriormente, ¿no? El problema es que cuando se produce este elemento que hemos dicho, ¿no? Del tsunami, pues que cambia completamente la situación en la zona, uno de los mayores intereses que tiene en ese momento a partir de entonces es precisamente los barcos de ayuda de alimentos que manda el Programa Mundial de Naciones Unidas, ¿no? Entonces son precisamente las primeras víctimas que llegan a tener pues a partir del 2005. Las primeras víctimas de la piratería en Somalia son estos buques de la ONU. Pero, claro, podríamos decir que en un principio la piratería surge pues, porque no le queda a lo mejor más remedio, ¿no? Pero ya empiezan a darse cuenta de que el asaltar buques cargueros es muy beneficioso, y en un país en el que, además, entre otras cosas, controlar la comida es controlar el poder, pues empiezan a dar cuenta de que es un negocio realmente interesante y digamos que se empieza a producir no para sobrevivir, sino como un elemento efectivamente en ese sentido pues, de beneficio económico, ¿no? Entonces, el problema de la piratería en Somalia, que por eso fue tan importante este problema, fue que a diferencia de otros puntos del mundo, como podía ser, pues, por ejemplo, a lo mejor en el Golfo de Guinea, o lo que hemos dicho en el sudeste asiático, donde los piratas se limitan prácticamente a robar pues, la carga del barco, o a veces en algún momento puntual pueden llegar a secuestrar a algún miembro de la tripulación pues, para pedir un rescate. El problema en Somalia es que secuestraron el barco entero, es decir, que la tripulación
el barco y la carga se lo quedaban, estaban bajo el poder de los piratas. Entonces, claro, los armadores, ante el gasto que se suponía, inmediatamente pagaban el rescate que les exigían. ¿Y esto qué genera? Pues genera un efecto llamada y genera que la piratería pase a profesionalizarse. En un país en el que no existe futuro, vieron aquí, sobre todo la gente joven, una manera de sobrevivir y una manera de conseguir, pues, lograrse un futuro, ¿no? Porque luego, cuando se llegaba a esos puntos, ¿no?, de los puertos o donde tenían su base los piratas y se repartían esos beneficios, pues una parte se la quedaban los jefes, o sea, surgió como toda una economía paralela con respecto a la piratería, todo intermezclado entre la propia población civil. Entonces, claro, además era muy difícil poder separar y decir, bueno, estos son piratas o estos son gente. No, o sea, es que está todo intermezclado, porque estamos hablando de que no son 4 o 5 piratas o 4 o 5 individuos que se suben a un barco y que deciden hoy atacar, sino que al final tienes también, pues, que los propios negociadores, los jefes, la gente que mantiene los barcos, la gente que mantiene el armamento, es decir, surge toda una estructura con respecto a la piratería. Y esto lo que produjo fue, pues, aparte del efecto llamada y aparte de que todas las mafias criminales que había en Somalia en ese momento y todos los señores de la guerra se pasaron a interesar por hacerse con el control del mar, pues esto genera que a partir del 2005 la cosa va en aumento. Aquí en concreto aquí están registrados los datos del 2008, pues porque son los datos de la operación Atalanta, que evidentemente, pues, al formarse en el 2008, pues no están los datos anteriores, pero nos sirve para hacernos una idea de cómo precisamente a partir del 2008, bueno, entre el 2009 y el 2011 es el pico. Entonces podemos ver aquí en amarillo el número de ataques, que no tienen por qué tener éxito, pero en rojo tenemos el número de buques que sí que son secuestrados. Entonces sí que vemos que aquí se produce un pico bastante importante. Luego, con el paso del tiempo, fue bajando hasta prácticamente 2017, 2018 y 2019 hubo un intento por ahí, pero ya desaparece. Pero el pico fuerte, y es donde estaría precisamente involucrado España, donde mayor peso tendría precisamente esos años, pues sería aquí, en este margen de tiempo, ¿no? Y entonces nos venimos aquí. ¿Por qué España? ¿Por qué de repente se ve involucrado, ¿no?, en este problema de la piratería, o qué se nos ha perdido a nosotros en Somalia, ¿no? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Vamos a ir caso por caso. Digamos, el desencadenante se produce en el 2008. Se produce en el 2008 cuando los piratas, pues, secuestran este atunero. Este atunero es un atunero vasco, es el Playa de Baquio. Y podemos decir, bueno, ¿y qué tiene interesante, no? Pues bueno, el secuestro, para empezar, no fue especialmente duro. O sea, estuvieron secuestrados 6 días, se pidió un rescate de 1,2 millones de dólares que se entregó. O sea, no fue muy complicada la situación, por suerte, pero sí que marcó un punto de inflexión para España. ¿Por qué? Pues porque España, como podemos ver aquí abajo, es el país de la Unión Europea que tiene la flota pesquera más importante de la Unión Europea, que podemos ver es casi la quinta parte de todas las capturas que se realizan en la Unión Europea, pues son por parte de la flota pesquera española. No solamente eso, sino que en concreto el punto clave aquí es la pesca del atún. La pesca del atún a nivel internacional, pues, mueve muchísimo dinero, y concretamente en el caso de España, dentro de que no es de las flotas a nivel global, estamos hablando de que la Unión Europea sí, pero a nivel global no es de las más importantes, pero sí que tiene bastante interés aquí, sobre todo en esta zona del Índico, en la que podemos ver aquí, pues, las diversas especies de atún que existen, y esas partes en las que, bueno, pues, digamos que se solapan estas especies de atún, ¿no? Entonces es cierto que los pesqueros españoles, pues, faenan tanto aquí en el Atlántico, sobre todo en esta zona de aquí, de la Golfo de Guinea, que por eso también aquí hay intereses de España, pero el caladero principal de referencia para los atuneros españoles es esta zona de aquí del Índico. Entonces, claro, esto ponía en jaque los intereses de España, porque, como hemos dicho, pues, mueve bastante dinero. Y sobre todo, pues, en ciertas regiones de España, como puede ser Galicia o en País Vasco, donde la flota, pues, es bastante importante, y el tema del atún, pues, bueno, hay muchas familias que dependen de esto, pues evidentemente, pues, el gobierno de España sí que tenía bastantes intereses en mantener el control o intentar evitar y reducir en la medida de lo posible, pues, los asaltos que pudiesen, pues, sufrir sus barcos. Entonces, ¿cuál es la postura que adopta España? Bueno, a raíz del incidente que se produce con el Playa de Baquio, la primera medida que adopta España a nivel individual es lanzar la operación Centinela del Índico. Lo que hace es desplegar un avión, que es un avión de patrulla marítima, con un contingente de militares, pues, para poder sobrevolar la zona y poder, sobre todo, pues, avisar a los barcos, ¿no? Este destacamento, que luego se integró en la operación Atalanta y que recibe el nombre de Destacamento Orión, operaba desde Djibouti, desde la base aérea francesa que tienen allí en Djibouti, y fue el primer paso que dio España para intentar garantizar la seguridad en la zona. Pero hecho esto, pues se puso de acuerdo con Francia para llevar el debate a la Unión Europea y poner en marcha una operación a nivel europeo con el que intentar poner solución o intentar frenar en la medida de lo posible, pues, la situación de descontrol que se estaba dando en esta zona, ¿no?
Entonces, el debate que lleva España de la Unión Europea da sus frutos y el 8 de diciembre de 2008 pues, oficialmente se lanza esta operación, ¿no? La Operación Atalanta. Es la primera operación aeronaval de la historia que lanza la Unión Europea. Y esta operación no es pues porque la Unión Europea decide actuar unilateralmente, no, o sea, está respaldada primero pues por una resolución de Naciones Unidas, es decir, la resolución 1816 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ya se había lanzado anteriormente en junio del 2008, por la cual se daba permiso, con el visto bueno del gobierno de transición de Somalia, para que las fuerzas internacionales pudiesen actuar dentro de las aguas de Somalia. Entonces, en ese momento, que es donde decíamos antes que las aguas de Somalia se habían convertido en un santuario porque realmente, desde un punto de vista jurídico, no se podía actuar contra los piratas, es decir, allí dentro eran intocables. En el momento en el que el gobierno de Somalia da el permiso y se cuenta con el visto bueno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya no hay ningún impedimento para que podamos actuar. Entonces, en ese momento sí que ya podíamos entrar dentro de las aguas somalíes para ir a por los piratas. Como hemos dicho, la operación se lanza pues, el 8 de diciembre, oficialmente. Dado el visto bueno dentro de la Unión Europea, pues España pues tiene que lanzar pues se tiene que votar en el Parlamento, ¿no? Y se da el visto bueno. Y posteriormente, pues ya el 23 de enero del 2009, en el Consejo de Ministros de turno, pues se da el visto bueno para que se lance la operación. Y ese mismo día ya parte hacia Somalia el primer barco español que participe en la operación, que sería aquí la fragata Victoria. La participación de España en esta misión ha sido primordial, por decir que ha sido prácticamente el único país que ha contribuido de manera permanente. No quiere decir que a lo largo de todo el tiempo pues sea el que más medios ha tenido, pero sí que es cierto que de manera permanente sí que ha sido el que ha contribuido. De hecho, hasta el día de hoy, actualmente, sobre todo en estos últimos años, lo que como hemos dicho, pues la piratería prácticamente ya no existía, quien ha mantenido allí permanentemente barcos ha sido España. Es cierto que estamos hablando de que normalmente era un barco de manera permanente y que en función de las estaciones del año en las que pues, los piratas o los monzones son más favorables o no para la navegación, sí que se pueden dar ciertos refuerzos por parte de otras naciones, pero quien ha estado allí permanentemente ha sido España. De hecho, hasta tal punto que partiendo de que el cuartel general de la operación estaba originalmente en Reino Unido, en la base naval de Norfolk, no, eso es Estados Unidos. No me acuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, eso da igual. El caso es que estaba en Reino Unido. Cuando se produce el tema del Brexit, en 2019 España consigue el visto bueno y se trae el cuartel general de la operación a la base naval de Rota, desde donde sigue actualmente y donde se dirige la operación. Entonces, bueno, teniendo ya la operación allí y existiendo ya por parte de la Unión Europea los medios, evidentemente esto tiene una repercusión sobre la piratería. Es decir, si inicialmente se daba aquí, en esta zona del norte, por lo que hemos dicho, ¿no? En el momento en que las fuerzas internacionales comienzan a actuar, y sobre todo aquí se establece un corredor internacional, en el que los barcos, pues, de hecho se organizaban convoyes, ¿no? Para que pues, los barcos pudiesen transitar por esta zona sin ser molestados, y está más o menos cubierto pues, por las fuerzas internacionales que había. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de fuerza internacional tenemos unos cuantos barcos. Uno de los principales problemas que ha habido allí siempre es la falta de efectivos y la gran cantidad de terreno a cubrir, ¿no? Pero bueno, el caso es que los piratas ya empiezan a ver que no pueden actuar libremente, como al principio, entonces ya se tienen que separar. Entonces ese es el problema y es como evoluciona la piratería. Es decir, los piratas van completamente evolucionando, van adaptándose, jugando siempre un poco al gato con el ratón. Siempre con las fuerzas internacionales han jugado al gato con el ratón. Entonces lo que hacían era precisamente, si aquí, por ejemplo, llegaron a producirse, por ejemplo, ataques simultáneos, es decir, si los ataques normalmente se producían con no más de 2 esquifes, es raro que hubiese más. Raros son las ocasiones en las que ha habido más de 3 esquifes. Normalmente es 1 o 2 esquifes, ¿no? Pero sí que se llegó a producir casos en los que se ponían de acuerdo y entonces a lo mejor se lanzaba un ataque aquí y otro aquí simultáneos, pues para que las fuerzas internacionales tuviesen que separarse y no poder abarcar y así asegurarse que por lo menos alguna presa podían conseguir, ¿no? Pero con el paso del tiempo lo que fueron haciendo fue pues pasar a lo que hemos dicho, utilizar buques nodrizas, es decir, cada vez adentrarse más en el Índico para poder asegurarse de que las fuerzas internacionales, digamos, aquí pruebas antes en una superficie, digamos, medianamente asequible, en el momento en que ya te vas alejando, es muchísimo más difícil barrir esta zona con los mismos efectivos, por no decir que es prácticamente imposible. Llegando al caso de que, bueno, se amplió tanto el radio de operaciones que se llegaron a producir ciertos ataques incluso en las costas aquí cercanas a Pakistán e India y en la zona sur, en la zona aquí, pues de Madagascar. Entonces, podemos decir, esto refleja, ¿no? Realmente pues el éxito, ¿no? De esa capacidad que tienen de las fuerzas internacionales de obligar a los piratas a intentar irse cada vez más lejos porque se ven que son incapaces de actuar, ¿no? Bueno, hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no, que eso ha sido siempre el problema que ha tenido un poco la operación Atalanta, es decir,
los piratas, una vez que se les capturaba, la mayor parte de las veces se les dejaba ir, es decir, se les quitaba el armamento, muchas veces se les hundían los buques, pero se les tenía que dejar en la orilla. ¿Por qué? Pues porque no se les podía juzgar. Se llegó a acuerdos puntuales con ciertos países, por ejemplo, como Kenia o con las Islas Seychelles, las que se les llegaban a entregar los piratas, pero bueno, muchas veces no acababan de fraguar estos acuerdos, ¿no? Que se llegaban pues para que se pudiese enjuiciar a los piratas en estos países. Entonces, la mayor parte de las veces los piratas, digamos, por un poco así, entre comillas, ¿no? Se iban de rositas. Entonces, esto efectivamente le quitaba muchísima credibilidad a la operación. Y la pregunta es, ¿y por qué no se puede enjuiciar a los piratas? Es decir, no tiene sentido montar una operación cuando una vez capturas a los piratas, les dejas ir. Pues esto también tiene su razón de ser. Es decir, como se recoge también en la Convención hemos dicho, de Naciones Unidas, el problema, y aquí lo vemos, es que todo Estado puede apresar a los piratas si los capturan en alta mar. Y los tribunales del Estado que hayan efectuado el apresamiento pues podrán decidir qué penas se tienen que imponer y las medidas que deben tomarse. Vale, como podemos ver, todo Estado puede apresar, pero no tiene obligación de. Y la segunda parte, es decir, los tribunales del Estado que hayan efectuado, tienes la capacidad de juzgarles conforme a las leyes de tu país. Pero claro, aquí nos encontramos que estos países no tienen por qué tener registrado el delito de piratería en su código penal, con lo cual no les puedes juzgar por delito de piratería. No solamente este problema, sino que además hay otras dos opciones posibles para que no se les juzgue. Primero, la falta de medios, es decir, si nosotros somos, pues por poner un ejemplo, ¿no? Una fragata alemana en medio del Índico y capturamos a los piratas, ¿cómo hacemos para llevar a esos piratas a Alemania? Es decir, tenemos que ir hasta un punto en el que subirles a un avión y ese avión llevarlo a Alemania. Pero claro, yo no puedo tener indefinidamente detenidos a los piratas. Esto es una cuestión básica del derecho, es decir, los detenidos tienen que pasar lo más rápido posible a disposición judicial. Y yo, si muevo la fragata para llevarla a la costa, estoy dejando todo un sector sin cubrir. Entonces, no tengo la capacidad de los medios disponibles para poder enjuiciarles. Otra opción, que no tenga ningún interés. Volvemos a lo mismo. Pongamos un ejemplo de una fragata alemana en medio del Índico. Se le da el aviso de que hay un barco en el que se han apoderado los piratas. Llega, tomamos el control y el problema es que a lo mejor estamos hablando de un barco que navega con bandera de Liberia, la tripulación son, pues yo qué sé, pues pongamos filipinos, procede de Japón, la empresa a la que pertenece es de Panamá y la carga, o sea, a lo mejor no tiene ninguna relación con Alemania, con lo cual yo puedo decir, bueno, yo no afecta a mis intereses nacionales, no tengo ningún interés en meterme en un proceso judicial que es complicado porque tienes que reunir pruebas, que es otro problema, es decir, no solamente las pruebas, también reunir testigos y en el mar los barcos se mueven constantemente, es decir, este barco que ahora ha sido asaltado a lo mejor dentro de una semana está en la otra punta del mundo y a lo mejor dentro de 2 semanas la tripulación que ahora mismo estaba en este barco ahora han bajado a puerto y ahora hay una tripulación nueva, con lo cual es muy complicado poder realmente realizar un proceso judicial con garantías. Aparte que también existía la posibilidad de que los piratas pues pudiesen utilizar esta opción para poder ser apresados, ser llevados posteriormente a un país europeo y luego posteriormente pues quedarse en ese país europeo, es decir, como una vía de entrada pues migratoria en ese sentido, ¿no? Entonces, realmente se producía que, bueno, los países o no tenían interés o realmente se veían con las manos atadas pues porque no podían realmente enjuiciarles. Y realmente, pues esa es una situación que se daba a nivel generalizado dentro de la Unión Europea, porque muchísimos países, por no decir que la práctica mayoría, no tienen recogido el delito de piratería, pues precisamente por lo que hablamos al principio, pues por considerar lo que es algo anacrónico, no perteneciente a nuestra época, y que en sus códigos penales, pues a lo mejor no se han actualizado o que no han tenido que hacer frente a ese problema desde hace muchísimo tiempo, con lo cual, al no existir, pues no podían juzgarles. Y en ese sentido, bueno, pues España tampoco era una excepción. Es decir, aquí, el que va a ser el punto de inflexión para la lucha realmente de España contra la piratería sería el caso del secuestro de la Lacrana. Este es un atunero que fue secuestrado en el 2009 y a diferencia del caso del Playa de Baquio, que fue, pues como hemos dicho, pues un caso muy leve, no llegaron a sufrir ningún incidente, en el caso de la Lacrana todo lo que pudo salir mal, en ese sentido, digamos, que todo salió mal. Es decir, el barco fue capturado por los piratas somalíes, pues fue capturado el 2 de octubre. Estuvo secuestrado durante 47 días, desde el 2 de octubre hasta el 17 de noviembre. Y el problema fue que cuando dieron el aviso, por suerte, o por desgracia, ahora vamos a entender por qué, realmente cerca de la zona había una fragata española que sí que consiguió llegar por la tarde-noche y estar más o menos pendiente de lo que estaba pasando. El problema fue que esa anochecer, al anochecer, los piratas pues llevaron el barco, como siempre, hacia la zona pegada a la costa, y un par de ellos descendieron en uno de los esquifes para dirigirse hacia, pues, a la playa, lo que fuese.
estos dos piratas fueron precisamente interceptados por las fuerzas españolas, fueron detenidos y luego serían posteriormente llevados a España para ser juzgados. Pero claro, el resto de los piratas que se quedaron a bordo de la Alacrana se dieron cuenta de que sus compañeros no volvían, se empezaron a poner nerviosos y eso pasó factura durante todo el secuestro. ¿Por qué? Pues porque a la tripulación la trataban fatal, exigían constantemente, aparte del rescate, que liberasen a sus compañeros, algo pues que era complicado, que finalmente no se dio. Estaban muy nerviosos, a los tripulantes, eran 36 tripulantes, 16 eran españoles y los otros 20 eran extranjeros. A los tripulantes no les dejaban dormir por las noches, cuando estaban durmiendo disparaban al aire. De hecho, en uno de los momentos llegaron a realizar un simulacro de fusilamiento, los subieron a todos a la cubierta y empezaron a disparar por encima de sus cabezas. De hecho, en plan también a nivel de tortura psicológica, para complicarlo todavía más, a una parte de los tripulantes los separaron, los detuvieron en otra parte del barco, totalmente incomunicados del resto de sus compañeros, y a los compañeros que tenían bajo control les dijeron que es que los habían bajado a la playa y que allí los habían dejado en manos de las familias de los otros compañeros que habían detenido para que hicieran con ellos lo que quisieran, y que si no pagaban el rescate, que ellos les esperaba el mismo destino. Entonces, de manera que esa pues influyese y generase pues esa situación de peligro, de angustia, para que cuando llamasen a las familias a las que obligaban a llamar a punta de pistola, pues poder generar un mayor rescate. Y la situación fue bastante complicada, pero bueno, es cierto que al final pues se llegó a un acuerdo, se les pagaron un rescate de 4 millones de dólares. Se pagó pues como siempre se solía hacer, ¿no? en una avioneta que soltaba un tubo con el dinero en efectivo, y una vez que recibieron el rescate, pues los piratas cogieron, se fueron y abandonaron el barco y se volvieron a su base, ¿no? Pero claro, estos dos piratas, que sí que habían sido detenidos al ser llevados a España, el problema que se encontraron fue que el tribunal sino que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, al ir a juzgarles, curiosamente, pues que no tenemos el delito de piratería en nuestro código. Es decir, se les imputó por otra serie de delitos, ¿no? Pues por ejemplo, asociación ilícita, detención ilegal, robo con violencia, delitos contra la integridad, pero el delito de piratería, que sería el que realmente les correspondería, ¿no? Y que habría sido una pena pues más dura, ¿no? Que a lo mejor otros delitos, no se les podía imponer. Claro, esto para un país que estamos hablando que es la columna vertebral en una operación destinada a luchar contra la piratería, en un país que tiene serios intereses económicos en esta zona, no tiene sentido que esté en estas circunstancias, ¿no? Entonces, el problema fue que el delito de piratería sí que había estado recogido en la legislación española hasta el año 92. Anteriormente había estado bajo la jurisdicción militar, luego ya posteriormente, después del franquismo, pues pasó otra vez al derecho civil. Había estado hasta el año 92 bajo la ley penal y disciplinaria de la Marina Mercante, pero en el año 92 esta ley es sustituida por otra y el delito, al considerarse pues que era una cosa anacrónica, que ya no se daba y que no tenía ningún sentido mantenerlo dentro del código pues, de las leyes españolas, pues se quitó, ¿no? Y cuando en el año 1995 se creó el Código Penal, que es el que actualmente sigue vigente hoy en día, tampoco se cambió las circunstancias, con lo cual, en el momento en que se trajeron a estos piratas a juzgarles, pues no se pudo juzgarles por piratería porque no existía. La decisión que se adopta, evidentemente, pues con todo sentido común, es el de reintroducir el delito. En el año 2010, aprovechando una reestructuración que se está haciendo pues precisamente del Código Penal, se introduce una ley orgánica por la que se introduce dentro del capítulo 5 del Código Penal, en el artículo 616 ter y en el 616 quater, el delito de piratería. En el 616 quater pues se ponen un poco las penas del que se resista, tiene tantos años, pero lo interesante realmente es el 616 ter. ¿Por qué? Porque dice, el que con violencia, intimidación o engaño se apodere de un barco o una infraestructura en el mar será condenado por el delito de piratería. Es decir, a la hora del mar no estamos poniendo, ya nos vemos limitados por esos límites geográficos o dependiendo en qué parte del dominio marítimo estuviésemos, ¿no? Que veíamos que establecía la Convención de Naciones Unidas. Entonces, en este sentido, si se detenía a un pirata en Somalia, afectando, claro, a barcos españoles, pues se le podía precisamente enjuiciar por el delito de piratería. Y de hecho no habría que esperar mucho, porque por curioso que pueda ser, cuando se produce el siguiente incidente en el que se juzgaría por primera vez a los piratas en España, que de hecho fue la primera y la única hasta ahora que se ha producido, habría que esperar al 12 de enero del 2012. Y es muy interesante este caso porque los piratas decían atacar un barco de la Armada Española. Es algo que, bueno, puede decir, no tiene mucho sentido. Bueno, sí que tiene sentido en el sentido de que si vemos el barco del que estamos hablando, que es este de aquí, el buque de aprovisionamiento de combate, el Patiño, es un barco que está destinado pues, a realizar reaprovisionamiento a otras embarcaciones de la Armada pues, en alta mar, ¿no? Entonces, si vemos el perfil que tiene el barco, pues, y estamos pensando en que atacaban precisamente en las horas en las que no había mucha luz,
se puede confundir perfectamente con un barco mercante. Y eso fue lo que pasó. Ese día los piratas pues se acercan por la mañana, cuando apenas hay sol, está empezando a amanecer, se acercan con su esquife precisamente por esta zona de aquí, del barco, por babor, y llegan a aquí. Precisamente aquí intentan colocar la escala, y precisamente el soldado de infantería de marina que estaba montando guardia aquí, en lo alto del puente, se da cuenta justo cuando acaban de enganchar la escala. Da la voz de alarma, los piratas, como hemos dicho, una vez que han detectado, normalmente suelen disparar, entonces claro, el soldado de infantería de marina que está de guardia devuelve el fuego, se da la voz de alarma, el resto de la tripulación, que en ese momento pues la mayoría estaban durmiendo, pero los que estaban en zafarrancho o estaban de alerta, pues comienzan a subir a la cubierta, se les empieza a devolver el fuego, se produce un intercambio de disparos durante unos 2 minutos, en el que al final los piratas pues se acaban retirando, y aprovechando esa oscuridad pues intentan zafarse y escaparse, ¿no? Amparados por la noche. Cuando han pasado más o menos unos 20 minutos y ya empieza a haber luz, lo que se hace es que el helicóptero que se transporta aquí, esta parte de aquí es donde está la cubierta de bulo, el helicóptero que iba a bordo del Patiño despega, se había estado preparando y precisamente para cuando hubiese luz poderles ver, despega a no tanta distancia, consigue interceptarles. Esta fotografía de aquí es precisamente el momento de la detención, esta es fotografía real. Les persigue durante un trecho, les dice que se detengan, no hacen caso, llega un momento en que se hacen pues 2 ráfagas al aire, es decir, medianamente cerca, ¿no? Con las ametralladoras pesadas que porta el helicóptero y se les obliga a detenerse. Ya una vez detenidos, pues las embarcaciones con el personal de dotación de infantería de marina se acerca, les detiene y se dan cuenta de que de los 6 tripulantes que van en el esquife, aunque no está muy claro si había un séptimo que podría haber muerto en el intercambio de disparos y que se dice que los compañeros podrían haber arrojado al mar, pero no está del todo claro. El caso es que de los 6 tripulantes detenidos, pues hay 4 que son heridos, son transportados a bordo, son curados, se les da una atención primaria y luego son enviados a España. Una vez enviados a España, pues son juzgados por el delito de piratería. En un primer momento, por el grado, pues simplemente como tentativa, porque no se llegó a producir el asalto, al ser detectados justamente a tiempo. Y es cierto que posteriormente, unos años después, el Tribunal Supremo revisó pues, el caso este en concreto y se les elevó la pena al considerar que sí que se había llegado a producir. Bueno, eso ya son temas más estrictamente del derecho, eso, pero sí que es cierto que se considera que se llega a producir y les sube la pena les sube la pena 5 años más a cada uno, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, a modo así, digamos, de conclusión, podemos decir, la piratería, la Operación Atalanta fue efectiva. Bueno, vamos a ver, hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no. Como decimos, tenemos la herramienta, tenemos la capacidad jurídica de hacerles frente, pero el problema es que no tenemos los medios, es decir. Al final, lo que sirvió para que la piratería consiguiese reducirse tanto a lo largo del tiempo, no fue el despliegue de medios militares, porque como hemos visto, a nivel general, eran demasiado pocos para todo el espacio que había que poder vigilar y patrullar. Entonces, realmente lo que sirvió para ayudar a reducir el problema de la piratería fueron las propias medidas de autoprotección adoptadas por la industria marítima. Es decir, tanto medidas, podemos decir, de defensa pasiva como de defensa activa. Y me explico. Cuando hablamos en el sentido, por ejemplo, de defensa pasiva, pues estaríamos hablando pues, de la instalación de concertinas, de mangueras de agua a presión, de rejas para evitar que puedan moverse libremente por los barcos, ¿no? Pero la más importante de todas fue precisamente la instalación de ciudadelas. ¿Qué es una ciudadela? Pues una ciudadela, no tiene mucho misterio, es básicamente una habitación del pánico, esto de aquí. Es una habitación del pánico donde se recomienda que luego posteriormente, pues ya incluso se montaron los barcos de fábrica, ya viene incorporado, pero bueno, es una habitación en la que se recomienda que se pueda refugiar la tripulación en caso de ser abordados, que puedan tener capacidad para sobrevivir varios días, que tengan víveres, para que puedan recibir ayuda, porque como hemos dicho, a veces las fuerzas internacionales están muy lejos y no pueden venir. Esto no es como los bomberos que vienen y están, no, o sea, pueden tardar a lo mejor un día en ya aparecer. Que tengan capacidad a lo mejor incluso de poder dirigir el barco desde ahí dentro con el GPS, que tengan comunicaciones, de tal manera que sea imposible para los piratas que puedan acceder. No es inevitable, o sea, sí que ha habido casos en los que los piratas han conseguido acceder, pero es muy difícil, porque los piratas realmente no tienen los conocimientos ni los materiales para poder acceder a este tipo de instalaciones, ¿no? Y como hemos dicho, los piratas, otras cosas, lo importante para los piratas es poder capturar a la tripulación. ¿Por qué? Porque ellos no tienen los conocimientos necesarios para manejar un buque de estas características. Entonces, en el momento en que la tripulación se ha refugiado y que tú no puedes hacerte con ellos, no puedes hacerte cargo del barco. Y no les queda más remedio que además, esperando, ya dado el aviso y esperando que vengan las fuerzas internacionales, pues abandonarlo. Entonces, esta fue una de las principales medidas. Pero otra
muy importante fue el tema de la contratación de personal de seguridad privada armado. Es decir, no todos los barcos, evidentemente, porque eso también depende mucho pues, de la compañía, de los armadores, de si están dispuestos a gastarse dinero o no. Había muchas compañías que decidieron al final pues, acabar pues, contratando los servicios de empresas de seguridad que subían a bordo pues, con 4 o 5 hombres armados y en cuanto pues, veían a los piratas, pues además muchas de ellas se caracterizaban por ser de gatillo fácil y los recibían a tiro limpio, con lo cual los piratas pues evidentemente, como hemos dicho al principio, son de carácter oportunista, no se van a enfrentar, no van a intentar abordar ni hacerse por la fuerza si se ven que están contestados por la gente que está a bordo. Entonces bueno, en el caso de España esto tampoco fue una excepción, es decir, en el caso de España, de hecho además se ve aquí en esta foto en concreto, el tema de la contratación de personal de seguridad privada también se dio. Inicialmente de una manera un poco, bueno, sobre la marcha, improvisando, ¿no? Pero bueno, las empresas atuneras, la industria atunera, decidió contratar a la empresa que era Seguribérica. En el caso de Seguribérica, el material, el armamento y el entrenamiento de los vigilantes de seguridad privada, pues lo proporcionaba el Ministerio de Defensa. Y luego, posteriormente, también para ayudar pues, a los grandes gastos que tenía esto, pues un 25% de esos costos los ponía el Ministerio de Medio Ambiente y otro 25% pues lo llevaban a poner pues, las administraciones autonómicas, en este sentido, o la vasca o la gallega, que eran principalmente las más afectadas, ¿no? Por el tema este de los atuneros y de la piratería. Y posteriormente luego ya se reguló de una manera un poco más, cuando se hizo en 2014 la Ley de Seguridad Privada, que actualmente es la Ley Orgánica 5/2014 de Seguridad Privada, pues sí que se recoge en el artículo 40 la posibilidad de que en los ciertos servicios en los que se puede utilizar armamento, pues precisamente uno de los que vienen registrados es que aquellos buques que naveguen bajo bandera española por ciertos sitios en los que haya peligrosidad, pues sí que pueden llegar a utilizar armamento, ¿no? Entonces realmente esto fue lo que sirvió para que la piratería fuese poco a poco pues desinflándose por el camino. De estas medidas, de hecho, se fueron actualizando con el paso de los años en este documento que pues, está en internet, se puede descargar, se puede ver, quien tenga interés lo puede consultar sin ningún tipo de problema. Se fueron actualizando con el paso de los años, completamente al día para adaptarse pues, a los procedimientos de los piratas, y al final pues lo que sirvió para reducir el tema de la piratería fue precisamente pues las medidas adoptadas pues, por la propia industria naval, ¿no? Esto ha servido pues para mantener el problema de la piratería prácticamente dormido hasta el día de hoy, pero realmente todo el mundo sabía que la piratería no se había erradicado. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho al principio, es decir, desde el momento en que existe una situación de necesidad, una situación de pobreza, una situación de desesperación por parte de la población, a la primera en que encuentren la situación y vean la oportunidad, van a volver a hacerlo. Como hemos visto, las circunstancias de Somalia no han cambiado. El país no tiene perspectivas de que vaya a ir a futuro mejor. Entonces, en el momento en el que estamos viviendo ahora, que precisamente volvemos a encontrar tensión, no tanto en esa zona del Golfo de Adén, pero sí en el Mar Rojo por el tema de los hutíes, y se está viendo que las fuerzas internacionales están desplazándose pues, para cubrir este nuevo problema, se han registrado ya desde diciembre otra vez nuevamente ciertos incidentes. No supone que ha habido una explosión ni nada de que hayamos vuelto pues, a esa época, ¿no? Pero sí se están empezando a registrar ya ciertos incidentes que los últimos 4 o 5 años no se había registrado ninguno, y ahora sí que se está dando otra vez pues muestras de que se está produciendo una cierta reactivación aprovechando pues ese cambio de interés o ese cambio del foco a raíz de lo que está pasando en Oriente Medio, ¿no? Está por ver a ver cómo va a evolucionar la situación, pero es probable que se pueda producir en el futuro pues un cierto renacimiento, ¿no? del problema de la piratería en Somalia. Dicho esto, pues bueno, pues espero que les haya sido agradable, espero que les haya sido interesante el tema. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier pregunta que quieran hacer, estaré encantado de responderles. Sí, a modo de curiosidad, en la ley española, ¿cómo está penado el delito de piratería? Es decir, a esos que cogieron, que dijiste que le aumentaron 5 años más, ¿cuántos les han caído, más o menos? Pues ahí, sinceramente, me pillas un poco, pero creo que el delito de piratería entra en 10 y 15 años, creo. Ya, eso se puede consultar. Ya te digo, es el 616 cuader, pero de memoria no sé decirte, ¿no? Pero vamos, quiero recordar que los piratas que fueron capturados por el tema del Patiño debían de estar o a punto de, o ya no les debe quedar mucha condena, teniendo en cuenta que esto es 2012 y estamos ya en 2024. O sea que
Luego, además, por temas internos, ¿no? De buen comportamiento y todo eso, al final luego también la pena va reduciéndose. Teniendo en cuenta que al final pues, no llegaron a hacer, realmente no llegaron a producir el abordaje, ¿no? Así como dato curioso también decir un poco, ahora que puedo, que ese caso en concreto del Patiño, el juez que lo llevó fue precisamente Grande Marlaska, que actualmente es el ministro de Interior. Pues ese caso en concreto de la primera vez que se juzgó por piratería a los piratas en España, pues lo llevó Grande Marlaska. Sí, efectivamente, la pregunta es muy interesante, muchas gracias. Sí, eso es verdad. Es decir, no tenemos que pensar que la piratería, pues eso es lo que hemos dicho, ¿no? Que eran pues 4 pescadores famélicos que un día se lanzaban al mar, ¿no? O sea, como hemos dicho, se profesionalizó. Es decir, los piratas llegó un momento en que contaban pues con sus propios negociadores, contaban con gente fuera, es decir, la comunidad en el exilio en Somalia también estaba involucrada. Entonces, muchas veces los propios piratas somalíes estaban al tanto de lo que ocurría. Es decir, por ponerte un ejemplo, si los piratas pues pongamos que estaban los de la Alacrana y la fragata española estaba por ahí, ellos sabían lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque todo eso, en los medios de comunicación españoles, se estaba comentando. Si había gente aquí en España de esas comunidades, les estaban pasando toda la información, lo cual los piratas sabían perfectamente lo que estaba pasando. Por eso se enteraron, entre otras cosas, de que sus 2 compañeros habían sido detenidos. Entonces, claro, eso sí que es verdad. Y es cierto lo que tú dices, que sí que hay, por ejemplo, en Londres, ciertos despachos que llegaban a tener como mucha vinculación precisamente con todos estos temas, que siempre lo llevaban, pues, que estaban muy involucrados, ¿no? Entonces, al final sí que hay toda una trama por detrás en sentido mafiosa, de que aquí había muchísimo dinero en juego, había muchísimo dinero moviéndose. Entonces, hay que olvidarse en ese sentido, ¿no? De, bueno, son 4 piratas famélicos. No. O sea, eso, digamos, es la punta del iceberg. Al final son los que están haciendo el asalto. Pero por detrás hay mucha más gente moviéndose. Hay gente que se está enriqueciendo de manera descontrolada. Es decir, en Somalia hay gente que está viviendo en chaletazos con cochazos, es decir, a los jefes de las organizaciones. Luego esta gente que al final sean los que subían a los barcos, pues como hemos dicho, por ejemplo, el primero que subía, si el asalto iba correcto, ganaba un porcentaje más. O sea, luego estaba todo muy repartido, tanto porcentaje para uno, tanto porcentaje para otro, tanto porcentaje para otro. O sea, esos rescates estaba luego todo dividido, porque como he dicho, había como una sociedad paralela, económicamente hablando, en el que una parte muy importante de la gente que vivía en las costas pues vivía de la piratería, lo que hemos dicho. O sea, no solamente lo que es mantener los equipos, las municiones, todo eso. Se creó un entramado de gente viviendo en torno a ese problema. Bueno, primero porque, vamos primero con la primera, luego con la segunda. No tiene nada que ver. En primer lugar, porque lo que está pasando en el Mar Rojo está motivado por una cuestión ideológica, política. Es decir, todo surge a raíz de lo que está pasando pues, en la guerra con Israel y Hamas. El problema de la piratería de Somalia es un problema económico. No hay ninguna motivación política por parte de los piratas que se están dando allí, ¿no? O sea, por eso son piratas, sino a lo mejor serían terroristas, serían calificados de otra manera distinta, ¿no? Habría que aplicarles otra definición desde la jurisdicción internacional, ¿no? Pero en el caso del Mar Rojo, lo que se está produciendo actualmente es una cuestión completamente distinta. Esto es una cosa que, claro, lo tenía que haber dicho antes al principio, pero bueno, o sea, que es fácilmente mezclarlo porque realmente estamos hablando de prácticamente lo mismo. Al final es toda esa zona anexa, digamos, al estrecho de Bab el-Mandeb, tanto por el Mar Rojo por arriba como por el Golfo de Adén por abajo, pero al final el cuello de botella que forma el estrecho de Bab el-Mandeb, mejor lo voy a poner aquí está el estrecho de Bab el-Mandeb. Claro, esto es un cuello de botella que, como hemos dicho, si por ahí discurre pues una de las principales rutas comerciales marítimas del mundo, que es la que une Europa con el continente asiático, principalmente pues hacia China y toda esa zona. Ahí pues genera un problema muy importante, ¿no? Entonces, es lo que están utilizando a su favor los hutíes. Los hutíes también en el sentido hay que tener claro que al final son rebeldes. Es decir, en Yemen lo que existe es una guerra civil desde hace mucho tiempo. Los hutíes no controlan todo el país. Es que es cierto que controlan la capital, se hicieron con la capital hace mucho tiempo. Mejor este mapa. Aquí se va a ver mejor. Bueno, no sé si se va a ver mejor, pero bueno, o sea, controlan, digamos, esta parte de aquí del país. Esta parte de aquí, desde aquí es donde atacan, ¿no? Pero en ese sentido, o sea, no tiene ninguna vinculación. Lo que mueve a los hutíes al final está ligado pues con el tema de Palestina, y ellos lo que están defendiendo es eso, ¿no? Pues el derecho a defender a sus hermanos y que Israel cese la guerra. No tiene ninguna motivación en el sentido económico. Es también mucho más preocupante la situación ahora, o sea, de hecho, se ve. Este mapa podría incluso servirnos un poco como idea, ¿no? De lo que pasaba en Somalia en su momento,
pero no tanto como ahora. Es decir, es que se ve muy claramente en este mapa cómo los barcos... Mira, o sea, fíjate en esta línea de aquí y en esta de aquí, o sea, cómo rehuyen precisamente el atravesar esta zona, porque claro, la diferencia que podía haber con Somalia es que en Somalia podía llegar a darse casos de muertes, no era lo más habitual, pero sí que se han producido asesinatos, porque hay que tener en cuenta que al final, como estamos diciendo, o sea, lo que mueve a los piratas es el beneficio económico. Si tú matas a los rehenes, no vas a conseguir ningún beneficio económico. Pero los hutíes al contrario, o sea, lo que están buscando es precisamente pues intentar hundir los barcos, y eso es una situación muy distinta. Entonces ahí ya no es como en el sentido del problema que había en Somalia, que a lo mejor con defensas de poner concertinas o cañones de agua puedes evitar que suban, sino que aquí o tienes una defensa antiaérea o si te lanzan un misil antibuque de estos no puedes defenderte de ninguna manera. Es decir, necesitas fuerzas internacionales en ese sentido sí o sí. ¿Y por qué España no quiere...? Bueno, pues porque España de momento sigue o sea, la operación Atalanta sigue activa a día de hoy. Como hemos dicho, actualmente prácticamente el que está manteniéndola ahora mismo es España. Es probable que a lo mejor en los próximos meses pueda haber un refuerzo. Habrá que verlo, ¿no? Pero de momento, como hemos dicho, a nivel naval, el barco permanentemente lo aporta España. La parte aérea, el destacamento Orión, lo aporta España. De momento no tiene intención de comprometer más barcos o de expandir las operaciones, porque además ya se va a establecer una nueva operación. Bueno, está ya en marcha, creo que entra el 20 y algo de febrero, el 24 o algo así, o el 14, dentro de un par de semanas. La operación Aspides, la va a poner en marcha ya la Unión Europea, va a estar dirigida por Italia, si no recuerdo mal, con una misión muy diferente. Es decir, mientras que la operación Atalanta realmente es más de disuasión y de proteger y de escoltar un poco y de vigilar la zona, aquí ya sí que necesitas tener cierta protección antiaérea para cubrir contra esos misiles que están lanzando los hutíes. Ya requiere una serie de capacidades distintas. Las podría aportar, pues hombre, dependiendo de qué tipo de barco. Las fragatas que tiene España, pues habría que ver qué fragatas, ¿no? Pero que son misiones diferentes. O sea, realmente, digamos, el problema, la amenaza es completamente distinta, no tiene que ver una con otra, aunque digamos que comparten el mismo escenario geográfico y las características por estar ahí interrumpiendo esas rutas marítimas son las mismas, sí, pero son dos amenazas con una naturaleza completamente diferente, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Sí, o sea, luego, por ejemplo, la operación Atalanta con el paso de los años, es decir, la piratería fue desapareciendo, pero hay que adaptarse a las circunstancias. Es decir, la operación Atalanta, como hemos dicho, pues prácticamente desde 2019 no se han producido incidentes con piratas, pero la amenaza está latente. La operación Atalanta no ha desaparecido, se ha mantenido, pero es que han cambiado los objetivos. Antes a lo mejor era, o las misiones que tenían encomendadas eran unas más centradas en la piratería, ahora tiene otras más enfocadas, pues por ejemplo, pues precisamente a controlar. Uno de los temas es el de la pesca irregular, el control precisamente, pues a lo mejor de movimientos de población dentro del mar, de tráficos ilícitos de seres humanos. Otro, por ejemplo, de los nuevos cometidos que se le encargaron fue, por ejemplo, controlar el tráfico de temas de carbón. Es decir, es uno de los pocos recursos en el sentido que sí que puede llegar a generar Somalia y que está muy involucrado con el financiamiento de Al-Shabaab, por ejemplo, que es lo que hemos dicho que era uno de los principales problemas que tenía Somalia actualmente a día de hoy, ¿no? También por contestar a su pregunta, es cierto que es decir, Somalia actualmente sí que consiguió reforzar un poco esa autoridad del Estado. No es la Somalia de la época del 2004, del gobierno de transición. Ahora ya existe un cierto poder, un cierto más control. No te comía, pero sí que existe un cierto más control, ¿no? Por parte de los estados, y sí que existe un cierto control más con el tema de la pesca dentro de las aguas de Somalia. Es decir, para hacerse, por ejemplo, un ejemplo, para que quede un poco más latente ese control que ha, digamos, conseguido recuperar, ¿no? Hasta 2022 sí que se permitía, como hemos dicho, la posibilidad de poder entrar en las aguas de Somalia fue con una resolución de Naciones Unidas, pero con el visto bueno del gobierno somalí. Si no se hubiese podido, bueno, se podría haber hecho con una resolución, pero bueno, el caso es que es con el visto bueno del gobierno de Somalia. En 2022, ya una vez el gobierno está más consolidado, se retira esa autorización. Es decir, ustedes pueden seguir trabajando, pero a partir de las 200 millas náuticas dentro de ese espacio, esto es responsabilidad nuestra. Entonces, ese tema de la pesca ilegal sí que se ha conseguido un poco recuperar, tanto por parte del propio gobierno somalí, pero más que nada, pues sobre todo eso, el tema de las fuerzas internacionales, porque hay que tener en cuenta que las fuerzas internacionales, que a lo mejor lo he dicho muchas veces, no es solamente las operaciones de Atalanta, de la ONU, sino que también hay otras fuerzas distintas. En su momento también, por ejemplo, estaba por parte de la OTAN la operación Ocean Shield,
hay otras fuerzas internacionales combinadas, luego también hay países que incluso han desplegado sus fuerzas a nivel individual, porque les interesa a lo mejor pues, sus barcos, sus buques, sin tener que meterse en fuerzas, pues, China, Rusia, países de estos, ¿no? Que no les interesa formar pues, con la OTAN, evidentemente, o con la Unión Europea, ¿no? Pero en ese sentido, existen otras fuerzas internacionales aparte de la operación Atalanta, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe la Task Force 151, que está especializada precisamente en temas de piratería, pero hay otras como la 150 o otras distintas que están enfocadas en esos problemas concretos, ¿no? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, puede ser el tema de la pesca ilegal, ¿no? Pero en ese sentido sí que ahora actualmente está mucho más regulado, porque además interesa, es decir, como hemos dicho, como hemos dicho, la zona del Índico es uno de los más importantes. O sea, hay una comisión internacional que están aquí. Bueno, se ve muy mal, pero bueno, hay comisiones internacionales en las que incluso se reparte la pesca de tanto porcentaje para un país, tanto porcentaje. O sea, está muy controlado ya actualmente todo este tema de la pesca del atún, sobre todo para evitar la sobreexplotación de los recursos. Está muy organizado y, bueno, precisamente los caladeros de Somalia, por cuestiones naturales, no les sé explicar, pero sí que sé que son aguas en el sentido muy... hay mucha afluencia de peces, se explicar las cuestiones en ese sentido natural, vamos, son aguas ricas en ese sentido, pero sí que hay mucha pesca y como hemos dicho, pues es el principal caladero de la flota atunera española, o sea, dentro que aparte se produce en el Atlántico, pero es precisamente en la zona del Índico, pues porque es donde más rico y además donde confluye bastante todas estas especies de atún que son pues comercialmente pues explotables. Sí, pero también es que depende porque a fin de cuentas la jurisdicción de Somalia son esas 200 millas náuticas, pero si nos metemos ya más hacia adentro, ahí Somalia no tiene acento. También depende de dónde estén los bancos de peces, o sea, no es solamente que están concentrados en esta zona de las aguas de Somalia, sino que afecta a una parte ahí, pero no, o sea, no es solamente en Somalia. O sea, son los 6 estados federados, luego, o sea, administrativamente son 18 regiones, están separadas. De hecho, entre ellos hay disputas, o sea, por ejemplo, la zona de Somalilandia con Puntlandia tienen disputas por esta parte del territorio, no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, también este año, en enero, salió la noticia de que Somalilandia estaba llegando a ciertos acuerdos, estaba planteando llegar a ciertos acuerdos con Etiopía para cederle una parte de costa a cambio de que reconociese su independencia, o sea, que aunque nadie ha reconocido la independencia de Somalilandia, que la declaró en 1991, actúan prácticamente como si lo fuese. Puntlandia también actúa con bastante autonomía, entonces, es decir, al final el poder, digamos, en el sentido que puede mantener el gobierno central se limita a Mogadiscio y poco más, porque aunque aquí veamos el mapa que al final del tiempo es administrativo, realmente estas partes de aquí están controladas por Al-Shabaab. Realmente una vez que sales un poco de la capital y ciertas zonas, esta zona de aquí del centro y del sur está muy controlada por Al-Shabaab y tiene poco poder el Estado. Y luego, como decimos, la parte del norte, pues Somalilandia y Puntlandia van a su bola. Pues es que lo digo, o sea, al final el propio Estado en ese sentido tiene capacidades limitadas. Claro, que a lo mejor puede parecer un poco irónico, ¿no? Entonces, ¿tiene capacidad el Estado para el tema de la piratería? Bueno, es que volvemos a lo mismo, es que una cosa es hablar del Estado como tal y otra cosa sería hablar, del gobierno de Somalilandia o el gobierno de Puntlandia, que sería distinto. Pero en ese sentido, el gobierno federal como tal tiene poca autoridad. La OTAN no, pero vamos a ver, o sea, lo que decimos, o sea, Somalia en el sentido de que tenemos un Estado fallido porque no hay como tal un poder central, no hay nadie que realmente tenga la capacidad de controlar la situación. Entonces, al final, cada uno va según sus propios intereses y sus propios, pues al final a su bola, ¿no? Pero como tal no existe una autoridad por parte del Estado central ni, claro, pues es tan difícil de poder organizar un cierto control en el país y por eso el país desde hace 30 años pues es un desastre, o sea, entre que se junta los continuos conflictos internos, las continuas tiranteces entre los clanes y eso, pero aparte de todos los problemas de las sequías, de la hambruna y todo eso, es que es muy difícil poder organizar un país así. Es que, claro, también tenemos que pensar que para que exista un Estado, primero, para que un Estado se pueda sostener, necesitas esto. En el momento en el que estamos diciendo que Somalia para sobrevivir depende de toda la ayuda externa, principalmente del programa de alimentos de Naciones Unidas o de las remesas que puedan enviarle desde el exterior, ¿qué capacidad va a tener el Estado? ¿Cómo recoge impuestos? ¿Cómo mantienes unas fuerzas policiales? ¿Cómo pagas un ejército? ¿Cómo pagas una armada?